Bien, hermanos, pues buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Nos quedamos la última vez, hace exactamente o casi 2 meses. Nos quedamos en el versículo 13, fue lo último que vimos. Entonces, esta vez vamos a leer, como a manera de un recordatorio, le vamos a leer del versículo 11 al versículo 18, que esperemos alcanzar a ver hasta esa parte hoy. Primera de Juan, le repito la cita, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versos 11 al 18. Lo voy a leer yo, usted me sigue con su vista, y después de esto vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios en el verso 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por la vida que nos das, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, a pesar de dificultades de repente con salud o con otras cosas, Señor, pero gracias a ti estamos aquí. Te pedimos una bendición muy grande para los que estamos aquí, y a los que no están aquí también, al igual, que les des una bendición para que también puedan estar en el siguiente culto, y pues las personas que a través de las redes puedan llegar a escuchar el Señor, que también puedan comprenderlo de la manera que queremos comprenderlo todos, y que lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que lo recordemos, Señor. Gracias por lo que nos das. Te pido me ayudes a expresar lo que tú quieres que exprese, Señor, y que no deba decir, que no diga algo que no deba decir. Gracias por lo que nos das, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues a manera de un breve resumen, vamos a retocar unos temas de lo que hemos visto. Ahorita por tema de que nos distanciamos un poquito de lo que hemos visto, y pues ahora sí que recordando desde el principio, pues todos sabemos que pues esta es una carta de Juan, que pues él se sintió obligado, ¿no?, a escribir, porque pues en el grupo de iglesias que él estaba pues pastoreando, estaba encargado, se estaban metiendo falsas doctrinas, había falsos maestros ya, que estaban intentando pues meter ideas propias y pues desviar lo que era la verdad, ¿no? A estas personas pues vimos en citas anteriores que pues también le llamaba falsos maestros, en algunas ocasiones específicas ya les llamaba anticristos. Y pues recordemos que la palabra anticristo es el que está en contra de, o se quiere poner en contra de Cristo, o se quiere poner en el lugar de Cristo. Entonces estas personas ya estaban pues poniendo sus propias enseñanzas, y querían poner otras cosas en el lugar de lo que era la verdad. Y bueno, es lo que hacía, es lo que motivó a Juan para escribir esta carta. Y pues recordemos que también Pablo y no más, Juan muchas veces les mencionó, estoy hablando con otros nombres, muchas veces les recordaba pues lo que Jesús les había enseñado, ¿no? Lo que pues a lo mejor habían escuchado de otros maestros, de otros pues discípulos, apóstoles, pero pues también les recordaba lo que tal vez muchos en forma presente pues lo pudieron conocer en ese tiempo, y muchas veces les dijo pues lo que hemos visto y oído. Vemos que lo menciona al principio, ¿no? Pues también él precisamente tuvo mucho contacto con Jesús. Pues recordemos que él se conocía como el discípulo amado, y al mismo tiempo pues también recordemos que Jesús lo nombraba como el hijo del trueno, ¿no? O sea, era se consideraba como el discípulo del amor, pero era una persona también muy directa, ¿no? Con sus lecciones, con su manera de actuar, y es por eso que así también le hizo llamar, que era Boanerges,
¿Sí, verdad? Eso viene en Marcos 3:17. Si quieren vamos a verlo nada más como manera de recordatorio. Marcos 3:17, según lo había puesto, pero no lo escribí. Marcos 3:17. Marcos 3:17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges. Estaba cambiando. Boanerges. Esto es hijo del trueno. ¿Sale? Entonces esa es otra de las formas como se le conocía. Pues también recordemos, ahora sí que los puntos básicos de esta carta, que está dividida en 3 partes, ¿no? La primera es amor, luz y vida. Hay quienes lo titulan Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida. Hay quienes lo mencionan diferente, ¿no? Experimentando el amor de Dios, experimentando la luz de Dios, experimentando la vida de Dios. Aunque pues ambos términos pues son correctos, ¿no? Porque pues el hecho de conocer el amor, la luz y la vida de Dios, pues evidentemente se experimenta también estos 3 puntos que son muy claves en esta carta. Muchas veces Juan también les recordó, como les decía ahorita, lo que pues habían aprendido, ¿no? Lo que habían aprendido de Juan, lo que habían aprendido de otros apóstoles y del mismo Jesús. Si vemos en Primera de Juan, el versículo 1, ahí lo menciona. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan vemos que le hace mención, y más adelante también les menciona frases empezando así con eso de que recuerden o lo que hemos visto. Entonces pues les hace recordatorio de todo lo que pasó en ese tiempo. En el verso 7 del capítulo 2 también dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Me brinqué al verso 5 del capítulo 1, pero también dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es una de las maneras como él les estuvo recordando, ¿no? lo que habían aprendido de él. Algunas veces vemos que también escribió un mandamiento nuevo os doy, como dice el versículo 8 del capítulo 2, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pero pues notemos que no estaba tratando de alterar, ¿no?, lo que era la verdad, sino que usaba una manera de expresarlo para que ellos lo pudieran entender. Ahora sí que entenderlo en su lenguaje, o que pudiera ser más aplicable a ellos. Y pues el mismo mensaje pues solo estaba renovado pues para que lo pudieran entender. Y pues también comienza a decirles que los que están en luz deben manifestarlo con sus hechos. Eso viene también en la primera sección. Ahora, recordando también un poco esta parte, pues no lo decía para que sus hechos los llevaran a ser salvos, ¿no?, sino que el hecho de ser salvos, pues las obras que tuvieran iban a manifestar si estaban en luz o estaban en tinieblas. Pues ya vimos, ya recordamos un poco lo que fue la primera parte, que es acerca de que Dios es luz. Y pues recordemos también que esta parte nos hablaba de evidencias, ¿no? Nos hablaba de hacernos unos autoanálisis, a cada quien analizarnos, de que si en verdad estamos en luz y nuestros actos están manifestando que en verdad somos hijos de Dios, somos hijos de luz, o si estamos en tinieblas. Y pues todos sabemos, y aquí dice también que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Fue una de las formas que nos invitaba Juan a autoanalizarnos. Bueno, ahora en el capítulo 3, ya entrando en la segunda sección, pues entramos en el punto hablando de Dios es amor, o experimentando el amor de Dios. Y pues en la primera parte de esta sección aparece algo muy importante, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 3 encontramos algo que pues nos debe de llenar de orgullo, nos debe traer gozo. Y pues aquí lo vemos en el versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces en esta primera parte, esta primera sección empieza con esto, ¿no? De que pues estamos llenos de gozo, que seamos orgullosos de tener este título que Dios nos da, al ser llamados hijos de Dios. Y pues más adelante vemos que Dios
manifiesta su amor, pero también al mismo tiempo manifiesta su justicia, ¿no? Nos dejó la ley, y pues así como tenemos un Dios de amor, es un Dios justo, y pues también sabemos que pues la justicia es por otra parte reprensión, ¿no? Si hacemos algo malo, una manera de demostrar el amor pues es haciendo justicia. Digo, ahora sí que qué padre, qué madre que no reprende a su hijo le puede decir que lo ama, ¿verdad? Pues de hecho hace poquito nos tocó una situación con Natanael, que le decía a mi esposa, es que tú me castigaste, no, así están las reglas, y si tú no las cumpliste, pues ahora sí que el castigo tú solo te lo estás ganando, ¿no? Es igual en la vida de nosotros, digo, tenemos la ley, no, de alguna manera la tenemos, la hemos estudiado, y pues si en algo fallamos, pues sabemos que la justicia de Dios va a venir, ¿no? Ahora, en el verso 10, nuevamente nos habla del amor hacia los hermanos. De hecho, muchas veces, a veces suena un poco repetitivo, ¿no? Porque habla seguido del amor al hermano, habla de cosas que parece que se repiten mucho, pero es importante estarlo recordando, y yo pienso que Juan por eso lo mencionaba mucho a la iglesia, como manera de recordatorio, de estar recalcando que quedara, ahora sí que no quedara ninguna duda. Y pues en el verso 10 del capítulo 3, si gusto vamos a leerlo, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Y pues nuevamente nos está invitando a hacer un autoanálisis, ¿no? De que, pues ahora sí que sabiendo lo que es la verdad y analizándonos, pues nos demos cuenta o sepamos reconocer si en verdad somos hijos de Dios o aquí dice hijos del diablo, ¿no? Y vemos aquí un claro ejemplo pues de lo que no es el amor. Más adelante, si vemos el versículo que leímos, habla de lo que es el amor, y el versículo 12 habla de lo que no lo es. El verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano por el contrario eran justas. Entonces vemos un ejemplo, vemos la explicación de lo que manifiesta quiénes son los hijos de Dios, y por otra parte, y manifiesta lo que es el amor, una muestra de amor, y el 12 nos muestra lo que en realidad no lo es, ¿no? Ahora, si recordamos, vamos a ver Mateo capítulo 7, recordad también esta cita, la vimos en su momento, Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7, 15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y después dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, aquí estamos hablando del fruto, ¿no? Ahora sí que, pues el que es malo, pues no va a dar frutos buenos, ¿no? Y el que tiene árbol bueno, pues no va a ser lo contrario. Entonces aquí el punto es ese, ¿no? De que, pues aquí haciendo un poco de análisis en lo que hizo Caín, pues sus frutos fueron malos, sus frutos hizo que le diera muerte a su hermano, y pues evidentemente era hijo del maligno, ¿no? Dice el verso 12 que Caín era del maligno y pues su árbol era malo. ¿Cuál fue el fruto de este árbol? Pues la muerte que le dio a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano pues eran buenas. Y pues podemos preguntarnos qué fruto estamos dando nosotros, ¿no? Y pues podemos analizarnos, como lo hemos visto, nos invita mucho este libro a hacernos autoanálisis, pues si estamos amando o no a nuestros hermanos, y pues en base a nuestros propios frutos, digo, analizándonos nosotros, no hay que analizar al hermano, ¿no? De que, pues el hermano es así, él va a ser hijo del diablo, sino que nos invita a que nos analicemos nosotros mismos. Ahora, continuando con el versículo 13, la manera también de recordatorio, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 3.
Dice, hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Si recuerdan, pues eso fue lo último que vimos en la última lección de Primera de Juan. Y pues, bueno, igual otra vez, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y pues aquí otro ejemplo, digo, así como en el caso de Caín fue un ejemplo del que era el hijo del maligno, pues aquí podemos tomar como ejemplo a Abel, ¿no? De que él fue aborrecido, pues porque sus obras eran justas, sus obras eran buenas, y pues ahora sí que no encajaron, ¿no? El uno con el otro. Y pues otro claro ejemplo de alguien que fue aborrecido, fue rechazado, pues es Jesús. Lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues las malas obras del mundo o el fruto del árbol fue el rechazo, y pues le dieron muerte a Jesús. Pues es ahí donde nos damos cuenta que las obras del mundo pues dan evidencia de que pues son hijos del maligno, ¿no? Dice también que el mundo está bajo el maligno. Vamos a ver Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 17. Juan 15, 17 dice... ¿No, verdad? Así. Perdón, 15, 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces es una de las cosas que pues van a pasar continuamente, ¿no? Con el cristiano, mientras estemos cerca de Dios, mientras estemos cerca de lo que es una vida cristiana, el mundo no nos va a aceptar, pues como lo vemos en otras partes de la Biblia, para el mundo es locura todo esto, ¿no? Y pues por lo mismo nos rechazan. Ahora, entrando en el versículo 14, ahora sí emparejándonos donde nos quedamos hasta hoy, el verso 14, vamos a leerlo, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí estamos otra vez, Juan está repitiendo nuevamente acerca del amor hacia los hermanos. Y pues más claro, ¿verdad? No se puede. Vamos a ver como referencia Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, la condición para pasar de muerte a vida, pues vemos aquí en este versículo de Juan 5, 24, que dice que el que oye mi palabra y cree, ¿no? Aquí está hablando de fe. Se ocupa de fe para escuchar la palabra de Dios y creer, y pues ese es el paso para pasar de muerte a vida, haciendo explicación a lo que dice el versículo 14, que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahora, ¿esta es la condición o es el requisito para pasar de muerte a vida? ¿No? Tener la fe, creer, aceptarle, este es el requisito. Pero, ¿cuál es la evidencia? Aquí vemos también este versículo del 1 de Juan 3:14, que dice que en que amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, en resumidas cuentas, el requisito para pasar de muerte a vida es tener la fe en escuchar la palabra de Dios, en aceptarla, en aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero la evidencia de que tenemos esta nueva vida es el amar a nuestros hermanos, ¿no? Amas a tus hermanos, pues tienes vida, y pues no lo amas, pues sigues muerto, y pues no estás dando la evidencia que tienes esta vida. Ahora, pues la evidencia, vemos que aquí claramente lo dice Juan, que es el amar a nuestros hermanos. No dice que pues la evidencia es cómo te vistas, ahora sí que qué música escuches, ¿no? Sino pues es el amar a los hermanos, y lo da como una prioridad. Vamos a ver Primera de Juan, versículo 2, versículo 7.
ya lo había mencionado también como una evidencia de que estamos en luz. Primera de Juan 2:7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Como que no encajo mucho, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 8. Versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, que dice está todavía en tinieblas. Bueno, vemos que en el capítulo 2 está hablando o está haciendo referencia a que no está en luz, está en tinieblas. Habla de que pues somos ciegos, ¿no? El que no ama a su hermano aún está en tinieblas. Pero el capítulo 3 está un poquito más fuerte, dice que estamos muertos. Ahora vamos a ver el versículo 15. El versículo 15 en Primera de Juan, donde vamos con la lectura. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pues bueno, todo el que aborrece a su hermano pues no es tan diferente a Caín, ¿no? Hablando en referencia a los versículos anteriores, porque pues automáticamente se convierte en un homicida. Vamos a ver Mateo 5:21. Si se escucha, no estoy bajando mucho la voz, que de repente empiezo bien y la voy bajando. Si no me escuchan, me hacen una seña, ¿eh? Mateo 5, 21 y 22 dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora ya no solo la Biblia nos está hablando de que somos ciegos, también nos habla de que estamos muertos, y pues ahora nos dice que somos homicidas. Y pues por algún momento podemos pensar, no, pues yo no he matado a nadie, yo no, físicamente pues lo único que he matado son bichitos, ¿no? O algún perro atropellado, algo así, ¿no? Pero pues aquí está hablando ya de otros términos, ¿no? Más fuertes, y no habla de algo físico, ¿no? Está hablando que con simplemente el hecho de tener rencor o odio hacia el hermano, pues ya nos está convirtiendo en homicidas. Juan también nos dice que lo que dijo Jesús, dijo que al no amar al hermano o al odiar al hermano es al ofender al hermano, estamos siendo homicidas, no somos siendo asesinos. Y pues en pocas palabras, ningún homicida tiene vida eterna. Y pues por consiguiente, el que no ama a su hermano, pues no es algo, ¿no? Aquí lo está resumiendo más directo Juan. Ahora entrando al verso 16. Verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pues sabemos, ¿no? Esto de los que conocemos o somos salvos, pues sabemos que Jesús tomó nuestro lugar, ¿no? Porque pues Él no debió morir, Él no fue culpable, Él siempre fue una persona perfecta estando en la carne, pues con mayor razón estando en forma de Dios. Y pues los que debimos de pagar los pecados, pues en realidad fuimos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros somos culpables, pero pues Él muestra su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8, que dice que en que siendo aún pecadores, Él murió en nuestro lugar, Cristo murió por nosotros. Y pues si conocemos este amor de Dios, pues por consecuencia viene la segunda parte, que dice debemos poner la vida por nuestros hermanos. Bueno, aquí vemos que está hablando de algo más fuerte, ¿no? No de decir o pensar, sino habla de hechos, habla de actuar, habla de poner la vida. Vamos a ver, bueno, brincando un poquito al versículo 18, dice: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Pues
Si nos damos cuenta, Jesús, o los que conocemos, los que somos cristianos, pues Jesús no se limitó a decir yo te amo, no se limitó a decirte pues yo estoy al pendiente tuyo, sino con hechos. Él tomó la decisión, y a pesar de este costo tan grande que esto implicaba, pues Él se entregó, Él actuó, no solamente habló. Si vemos, vamos a ver Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y pues vemos que aquí está hablando de sacrificio, ¿no? Que sacrificio es el sacrificio más grande que alguien puede hacer por nosotros, por nuestra vida. Habla de sacrificio, y habla de amor, y habla de entregarse por nosotros, ¿no? Y pues veíamos en versículos atrás acerca de que pues el que ofende a su hermano, el que le llama necio o fato, habla esas palabras, pues se quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que cuando insultamos a nuestros hermanos o lo ofendemos, pues es como si le estuviéramos matando, ¿no? Es lo que aquí dice. Cuando hay un conflicto pues entre dos partes, hablando entre dos hermanos, pues podemos ver que pues se ocupa un sacrificio, ¿no? Que alguien sacrifique para que haya reconciliación. Nosotros como pecadores necesitamos el sacrificio de Jesús para tener reconciliación con el Padre, y pues de esta manera Dios nos mostró su amor, ¿no? Entregando a su Hijo para que muriera por nosotros. Ya existía en ese entonces un conflicto entre nosotros y Dios, y pues Cristo pues tuvo que morir, ¿no? Para reconciliarnos, para que esa dificultad pues ahí quedara, ¿no? Y pues en este verso nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, en que nos despojemos de nosotros mismos. Cuando hay conflictos, como lo mencionaba ahorita, pues de repente pues dejar las razones a un lado, ¿no? Porque el hecho de creer que siempre tengo la razón, pues es lo que de repente nos distancia de los hermanos, nos hace conflictos, y pues se pierden buenas relaciones. Y pues sin muerte, sin sacrificio no hay reconciliación, y pues alguien aquí tenía que morir. Vamos a ver Primera de Juan 2:29. Que dice: si sabéis que el que es justo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si recuerdan, anteriormente vimos lo que era hacer justicia. ¿Recuerdan? El hacer justicia es, en cuanto a esto, es morir a mí mismo y hacer lo que a Dios le agrada. Y pues en este caso, hablando de los conflictos entre hermanos, pues es necesario, ¿no? Que moramos a nosotros mismos, que pues el hecho de creer que siempre tenemos la razón, pues no resulta ser producente, y pues alguien tiene que ceder, alguien tiene que hacer este sacrificio, ¿no? Y pues pensemos que podemos ser nosotros. Ahora el verso 17 hace también un poco más de referencia. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y pues aquí vemos que habla de empatía, ¿no? De ponernos en el lugar de nuestro hermano, de ver su necesidad, de preocuparnos por su necesidad. Vamos a ver Santiago 2, capítulo 16. Santiago 2:16 dice: si alguno de vosotros le dice, ¿verdad? Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y pues aquí vemos que pues el hecho de dar también es una manera de demostrar amor, es el sacrificar algo, es una manera de demostrar amor, y pues lo tenemos muy claro en Juan 3:16, que dice que... Ya se me olvidó Juan 3:16. Bueno, vamos a ver Juan 3:16, se me fue el cassette. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Aquí habla de dar, y en este caso pues es la muestra más grande de amor.
Y pues tenemos que aprender a ser generosos, a tener empatía con los hermanos, y pues no habla de deshacernos de todo, ¿no? Para dárselo al hermano, pero sí, pues ahora sí que si vemos su necesidad y nosotros tenemos un poquito más, pues poder apoyarlo en lo que sean sus necesidades. Ahora, entrando otra vez al versículo 18 que leímos hace rato que nos brincamos, dice: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Entonces, pues, habla de que no solo hablemos, que decimos que, o sea, que no digamos que sentimos amor, que no digamos que pues somos cristianos, sino que pues nuestros hechos den el fruto o den la evidencia de que en verdad somos hijos de Dios, que tenemos el amor de Dios y que tenemos también la luz de Dios. Ahora, pues en conclusión, pues yo les invito, Juan nos invita a que nos hagamos un autoanálisis nuevamente y pues pensemos de qué manera estamos dando evidencias de que somos hijos de Dios. Pensemos ahora sí que a quién debemos pedir perdón o a quién debemos perdonar, por otra parte, porque pues de repente hay ciertas diferencias, por así decirlo, conflictos, y pues tiene que haber un sacrificio, ¿no? Alguien tiene que pues doblar las manitas, como de repente dicen, y sacrificar el orgullo para que las cosas se puedan solucionar. Y pues por otra parte también pensemos de qué manera podemos apoyar a los que tienen necesidad, y más en estos tiempos difíciles de que pues mucha gente perdió todo, mucha gente le está batallando de verdad, y pues si podemos ayudar, ¿por qué no, no? De alguna manera demostrar ese amor que nos dieron a nosotros en su momento y pues poderlo manifestar, y por consiguiente pues manifestar que de verdad somos hijos de Dios. Por mi parte es todo, espero no haber confundido algo.